A ver, una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho alguna vez. ¿Existe una única forma correcta de gestionar un equipo? Uf, la gran pregunta. ¿Es que funciona la misma receta para un grupo de programadores súper creativos que para un equipo de construcción en una obra de alto riesgo? La respuesta corta es que no. Vamos, un no rotundo. Pero lo interesante no es el no. Es el por qué, ¿no? Es el por qué y sobre todo el cómo se navegan esas diferencias. Ahí está la clave. Efectivamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar a fondo una idea que es, bueno, fundamental en la gestión de personas, que es una disciplina multivariada y situacional, ¿Qué dicho en cristiano? dicho en cristiano, que no hay fórmulas mágicas, que la manera de liderar depende de muchísimos factores. De la empresa, del proyecto, incluso del momento. Exacto. Y para explorarlo tenemos un material de partida que nos da un contraste perfecto. Unas notas con dos ejemplos que son, vamos, la noche y el día. Y nuestra misión aquí es ver cómo esa teoría cobra vida en el mundo real. No se trata solo de entender el qué, sino de cuestionar el cómo, de ver dónde están los límites. Me gusta. Pues vamos a poner la teoría a prueba. Contrastamos el desarrollo de una aplicación móvil innovadora con la construcción de un puente. Dos mundos. Dos formas de gestionar, ¿sí? Pues si te parece, empecemos por el mundo digital. Venga, perfecto. Proyecto A. Desarrollar una aplicación móvil innovadora. El que a priori parece el más moderno. Vale, pues vamos a desgranar este caso. Las notas describen un escenario que nos sonará a todos. Un equipo joven, muy especializado. Sí, el perfil típico de startup tecnológica. Totalmente. Profesionales que valoran la autonomía, la creatividad, la flexibilidad. Vamos, el perfil que no quiere un jefe encima dictando cada paso que da. Y que además se mueven en un mercado súper dinámico. Competitivo a más no poder, donde o innovas rápido o desapareces. Exacto. Y fíjate, esas dos cosas, el equipo y el mercado, ya te condicionan por completo el manual de instrucciones del gestor. No es que elijas un estilo, es que la situación casi te lo impone. Es una imposición estratégica, como dices. Claro, un mercado que te exige velocidad no se puede permitir una burocracia lenta. Y un equipo que valora la autonomía, pues se desmotivaría con un control excesivo. La gestión tiene que ser un catalizador, no un freno. Entiendo la lógica perfectamente, pero aquí me surge una primera duda. Toda esa flexibilidad, esa autonomía, que en la teoría suena genial, ¿no corre el riesgo de convertirse en un caos? La pregunta del millón. ¿Cómo te aseguras de que el proyecto avanza de verdad y no se dispersa en mil ideas creativas que luego no van a ningún lado? Esa es la clave. Y es donde se ve si este tipo de gestión se está haciendo bien o no. Porque no se trata de que no haya estructura. Sino que es una estructura diferente. Exacto. Es una estructura distinta. La libertad se encausa a través de tres palancas muy concretas. La primera, la motivación. Aquí no motivas con un bonus a final de año. No, desde luego que no. El material habla de incentivos que no son dinero. ¿Cómo cuáles? Pues horarios flexibles para que cada uno trabaje cuando es más productivo, el subidón de enfrentarse a un reto técnico complicado y sobre todo un ambiente de trabajo muy colaborativo. Casi sin jerarquías. Eso es, donde las ideas fluyen. Y eso conecta con la segunda palanca, que responde a tu pregunta sobre el caos, la evaluación del desempeño. A ver, En un entorno así, una evaluación anual con métricas súper rígidas es inútil. No sirve para nada. El control se ejerce con un flujo de feedback constante. Informal, o sea que el control no es un jefe con un látigo. para nada. Es la propia dinámica del equipo, revisiones de código entre ellos, comentarios al momento. Precisamente. Y la tercera palanca es el pegamento que lo une todo, la comunicación. Que tiene que ser. Radicalmente horizontal y fluida. Se usan chats de equipo, reuniones diarias súper cortas, los famosos stand-ups. Para sincronizarse. Claro. Y canales donde cualquiera puede proponer o criticar una idea. Esa comunicación constante es lo que evita que el barco se vaya a la deriva. Ahora lo veo mucho más claro. No es que no haya estructura, es que es una estructura líquida, que se adapta. Justo. El sistema está diseñado para maximizar la creatividad y la agilidad, que son las claves en ese mercado. Intentar imponer un sistema rígido aquí sería... Sabotear el proyecto, directamente. Totalmente. Pero, claro, este es un ecosistema muy particular.
casi de laboratorio, funciona bajo unas condiciones muy específicas. Sí, la verdad es que sí. Yo me pregunto cómo se sostendría esta filosofía en un entorno donde el más mínimo error no provoca un fallo en una pantalla. Sino que tiene consecuencias físicas, Reales. tangibles, sí. Pues es la pregunta perfecta para pasar a nuestro segundo caso. Venga, dejamos el mundo del software y nos ponemos el casco de obra. Un cambio de escenario total. Pasamos al polo opuesto. Proyecto B, la construcción de un puente. Aquí el panorama, claro, es otro. Nada que ver. El equipo que describen las notas es una mezcla de ingenieros, de obreros, de distintas edades y con una cultura de trabajo pues más tradicional. Y jerárquica. Muy jerárquica. La cadena de mando es sagrada. Y las prioridades del proyecto son el reflejo de eso. La seguridad es la obsesión número 1. Innegociable. Y después de la seguridad, la precisión técnica y cumplir los plazos. Exacto. Pasamos de un entorno donde se busca la sorpresa, la innovación, a uno donde lo que se busca es la ausencia total de sorpresas. La desviación es el enemigo público número 1. Totalmente. Fíjate que cuando leí esa parte, mi primer instinto fue pensar, ¡uf! ¡Qué sistema tan antiguo que mata la iniciativa! Pero claro, Pero claro, lo pones en el contexto del riesgo y se entiende todo. se entiende todo. Es que imagínate al jefe de obra diciendo: chicos, hoy sentíos libres de ser creativos con las soldaduras del pilar central. Sería una auténtica locura. Una locura. Aquí la creatividad sin control es un peligro. El trabajo del gestor es minimizar el riesgo, garantizar que cada paso se ejecuta exactamente como está en los planos. Y, lógicamente, las herramientas que usa son el reverso tenebroso de las de la app. Empecemos por la motivación. Si en el otro lado la flexibilidad era un valor, Aquí es un riesgo. todo lo contrario. Aquí lo que motiva es la claridad y la predictibilidad. La fuente habla de una estructura salarial muy definida. Y las bonificaciones no son por tener una idea genial. No, son por cumplir plazos y sobre todo por seguir a rajatabla los protocolos de seguridad. Se premia la fiabilidad, no la originalidad. Lo que nos lleva a una evaluación del desempeño que es el espejo de eso. Formal, rigurosa, todo documentado. Se evalúa si se cumplen las normativas, si el trabajo se ajusta milimétricamente a los planos. No hay espacio para la informalidad. Y llegamos a la comunicación, que aquí es donde el contraste es casi violento. Si en la app era un diálogo abierto, horizontal, Aquí es deliberadamente jerárquica y formal. los ejemplos son clarísimos. Órdenes de trabajo por escrito, para que no haya ambigüedad. Informes de progreso detallados, para monitorizar cada avance. Y reuniones de seguridad obligatorias. No se deja nada a la interpretación. Cada comunicación es una salvaguarda contra el error. Si conectamos los puntos, vemos que esta formalidad no es un capricho. La comunicación jerárquica asegura que las instrucciones críticas llegan sin distorsión. Y las evaluaciones formales garantizan que no haya desviaciones en la seguridad. Todo el sistema está al servicio de una única misión. Construir un puente seguro y duradero. Exacto. Vale, el contraste es brutal. Y la conclusión parece obvia. Lo que funciona para la app sería un desastre para el puente, y viceversa. La flexibilidad de la app sería un riesgo inasumible en el puente. Y la rigidez del puente ahogaría por completo la innovación de la app, El contexto lo es todo. Un buen gestor no es el que domina un único estilo. sino el que sabe leer la situación. Sabe leer el equipo, el objetivo, los riesgos y aplica las herramientas adecuadas. Pero aquí es donde quiero que vayamos un paso más allá, porque el mundo real rara vez es tan blanco o negro, ¿no? Tan app o tan puente. No, claro, está lleno de grises. ¿Qué pasa en esas zonas grises? Pensemos en el equipo de la app. Llevan meses en su modo creativo, flexible, y de repente descubren una brecha de seguridad crítica en el sistema de pagos. Ojo, problema serio. Muy serio. La tarea ya no es innovar, es parchea esto ahora mismo y sin el más mínimo fallo. Se convierte en una tarea de construir un puente. Exacto. Dentro de un equipo de desarrollar una app, ¿cómo gestionas eso? ¿Cambias las reglas de juego de un día para otro? Acabas de poner el dedo en la llaga, justo en lo que separa a un buen gestor de uno excepcional. A ver. La habilidad no es solo ser un camaleón entre proyectos. La verdadera maestría está en saber cambiar de estilo dentro del mismo equipo, según la tarea. ¿Te refieres a tener como un doble manual de gestión? Exactamente. En ese escenario de la brecha de seguridad, el líder tiene que comunicar un cambio de modo. El mensaje ya no es sed creativos. ¿El mensaje es? La prioridad absoluta ahora es la seguridad y la precisión. Vamos a seguir este protocolo de forma estricta.
La comunicación pasa de horizontal a directiva. ¿Y la evaluación de esa tarea no será sobre la originalidad? Será sobre la ejecución perfecta del parche. Creas una burbuja de gestión de puente dentro del ecosistema de la app. Y supongo es igual de importante saber volver al modo anterior una vez se resuelve la crisis. Fundamental. Si no, matas la cultura del equipo. Uf, eso es mucho más complejo, porque no es solo diagnosticar el proyecto, es diagnosticar cada tarea crítica dentro del proyecto. Y requiere que el equipo entienda y acepte esos cambios de reglas temporales. Ahí reside el verdadero talento, entonces. Totalmente. No se trata solo de tener una caja de herramientas, sino de saber diagnosticar en tiempo real qué herramienta usar para cada tornillo. La habilidad clave no es solo la adaptabilidad, Es el diagnóstico preciso. y la agilidad para cambiar. Esa es la idea. Entonces, para que nos quede grabada la idea principal, la gestión de personas no es solo un arte situacional. No, Es un ejercicio constante de diagnóstico y de microadaptación. justo. Y de hecho, todo este análisis a mí me deja una reflexión final que le da la vuelta a la perspectiva. ¿Así? Hemos hablado mucho del gestor, de cómo debe adaptarse él. Sí. Pero si le damos la vuelta y lo miramos desde la perspectiva del profesional, de la persona del equipo, ¿hasta qué punto es importante que nosotros mismos hagamos ese diagnóstico? ¿Para qué? Para buscar activamente proyectos y empresas cuyo estilo de gestión se alinee con cómo nos gusta trabajar, en lugar de esperar a que el liderazgo se adapte a nosotros. Es una gran pregunta. ¿Implica que el autoconocimiento es tan crucial como la habilidad del gestor? Totalmente. Saber si una prospera en un entorno de reglas claras, como el del equipo del puente, o si necesita la ambigüedad y la libertad del equipo de la app para dar lo mejor de sí. Exacto. Porque a veces, la frustración que sentimos en un trabajo no viene de tener un mal jefe. Viene de un desajuste. Viene de un desajuste fundamental entre nuestro sistema operativo personal y el del proyecto en el que estamos. Y reconocer eso nos da muchísimo más control. Quizá no se trata de quejarse de la rigidez de un sistema, ¿No? sino de darse cuenta de que una, simplemente, no está hecha para construir puentes, sino para diseñar aplicaciones. O al revés. Buscar tu hábitat natural. Exacto. Precisamente, es una reflexión que puede cambiar la forma en que enfocamos nuestra carrera. Una pregunta que creo que vale la pena que cada cual se haga.